Hola, hola, ¿cómo andan? Un día más, una presentación más, preparándonos para el segundo parcial y para el final. Bueno, nos toca hablar un poquito sobre tipografía esta vuelta, amigos. Así que un elemento fundamental para el diseño gráfico, probablemente si no es el más importante, definitivamente es el que más lo define. Y yo sé que ustedes en marketing a lo mejor no piensan mucho en esto, pero estoy seguro de que sí aprecian un buen trabajo de tipografía. Así que vamos a adentrarnos un poquito en este tema y a conocer un poco más sobre por qué para nosotros es importante en el diseño la tipografía, ¿no? Bueno, antes que nada, vale decir lo siguiente, ¿no? Eh, la tipografía es básicamente una expresión del intelecto humano que sale, digamos, de esa edad antigua, de esa edad primitiva, y logra crear un signo para representar sus sonidos, ¿verdad? En la antigüedad el hombre escribía en las cuevas, en las cavernas, y sin embargo esa escritura, por así decirlo, eran nada más que dibujos que trataban de contar historias. Cuando el hombre se dio cuenta que necesitaba más que eso, empezó a crear letras para crear palabras y sonidos, ¿verdad? Así que básicamente hoy podemos decir que a la tipografía se le llama al arte de crear material de impresión. Impresión se le decía antes porque realmente todos los símbolos y signos se llevaban a un soporte físico impreso, pero hoy incluso esa impresión entre comillas le podemos llamar a todo lo que sea la pantalla. Esta misma presentación que ustedes están viendo ahora solo se puede ver porque hay una buena combinación de letras seleccionadas para que ustedes lo puedan leer. Finalmente, el objetivo de una letra es ser leída y transportar un mensaje, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Ahora, el chiste acá está en que las letras no solamente transportan el mensaje escrito, sino también transportan un mensaje a través de su diseño. Eso es lo más interesante acerca de las letras, de los caracteres, de las tipografías. Avancemos un poquito más para ir mirando, ¿no? Fíjense que en general para diseñar materiales de comunicación, lo que casi no puede faltar son las letras. Sabemos que existen algunos objetos, muy pocos, que con un par de imágenes o gráficos pueden ya diseñarse, pero los gráficos en sí mismos también llevan números, también llevan pequeñas descripciones o mismo las fotografías. Las fotografías en sí mismas rara vez cuentan una historia si es que no hay un texto que lo acompañe. Aún ese pequeño texto merece ser diseñado, ¿verdad? Eh, Hay ejemplos por millares de libros enteros en los cuales solamente se diseña con tipografía. De hecho, en el pasado solo se podía diseñar con tipografía, ¿verdad? Y la tipografía en sí misma puede generar el diseño de toda una composición, de todo un afiche como vemos aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Todo este libro de Alicia en el País de las Maravillas no es nada más que una sucesión de bloques tipográficos. Le llamamos bloques a todo esto que vemos aquí como párrafos, ¿verdad? Bueno, pero la tipografía también en sí misma puede ser un elemento de diseño. Fíjense todo esto, qué interesante está, ¿verdad? Vean cómo hay una especie de formación de tridimensionalidad en el ejemplo de la izquierda. Acá le podríamos llamar como una múltiple orientación de lectura, donde las letras ni siquiera están completas, ¿verdad? Ni siquiera están totalmente dispuestas en el plano para que podamos verlas, pero podemos leer. I will honor the spirit of of the text. Honraré el espíritu del texto, ¿verdad? Entonces, el color bien contrastante con el fondo, con esas diagonales bastante fuertes y esos pequeños bloques explicativos nos hacen darnos cuenta
de que hay un mensaje y que el creador de ese mensaje nos quiere guiar para que leamos primero los textos grandes y después los textos chicos. Eso se llama jerarquización del texto. Pasa lo mismo en el ejemplo acá de Devil's Jukebox, ¿verdad? Pero obviamente estos son experimentos tipográficos básicamente donde importa más la forma y el recorrido que un mensaje largo. Este tipo de texto así tan expansivo, tan deforme, por así decirlo, no puede ser demasiado largo porque si no va a ser casi imposible de leer. Pero en el hecho de estar en un afiche nos da la posibilidad de divertirnos y de tener una experiencia interesante descifrando lo que realmente quisieron que leamos en esta composición, ¿no? Así que la tipografía en sí misma casi que no necesita otra cosa para diseñarse. Fíjense cómo con tipografía y con color ya se logra, acá hay un pequeño elemento fotográfico, pero ya se logra una composición sin demasiado esfuerzo. Bueno, y luego está el arte que se hace con tipografía, ¿no? Donde ya pasamos a otro nivel, donde creamos imágenes, donde mezclamos un poquito de técnica, de elementos externos, efectos, y podemos crear arte básicamente a partir de la tipografía. La tipografía no es una mera excusa visual para hacer composiciones. La tipografía de por sí es un objeto de diseño muy bien trabajado. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en eso. Entonces, usar tipografía para diseñar es usar un recurso válido de diseño para poder crear una composición, ¿verdad? No es solamente para generar palabras y escribir. ¿Por qué? Porque esta es la tipografía, amigos. Es un elemento de diseño creado a partir de una grilla modular. Esto que ustedes ven acá se llaman grillas modulares. Las grillas modulares no son otras cosas que algo parecido a lo que ustedes hicieron con su firma. Es una cuadrícula llena de cuadros perfectamente distribuidos en donde se arman otra vez subcuadrículas, ¿verdad? Que abarcan una mayor cantidad de submódulos y en esos submódulos se generan, por ejemplo, formas geométricas que nos ayudan en este caso a construir una M. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo son con círculos perfectos, rectángulos que se cortan en los lugares donde se cruzan estos círculos y forman la M perfecta? Pasa con todas y cada una de las letras, ya sean, fíjense por ejemplo acá como la I y la X se cruzan en una especie de transparencia para entender cuál es la relación visual que existe entre una y otra. Qué loco, ¿no? Esto parece ser algo excesivo a lo mejor para ustedes que no están acostumbrados, pero la realidad es que todo esto es súper necesario porque la tipografía originalmente fue creada para esto que ven acá. Esto, amigos, son los tipos móviles. Vamos a acercarnos un poquito más para que dimensionen de lo que les estoy hablando. ¡Ay! Se me alejó. Bueno, ven esto que está acá. Esto es plomo. Básicamente estos son pequeñas letras grabadas en plomo. Acá en las puntitas de estos bloquecitos de plomo están las letras y se arman sobre una estructura en donde todo está armado al revés. Es decir, si vos tenés tu R de un lado, está como espejada esa letra R. ¿Para qué está espejada? Sencillo, porque esa letra después se le va a poner tinta ahí y se coloca en un papel como si fuese un sello. Entonces, si vos ves un sello cualquiera, hoy vos te das cuenta de que al mirar la goma está al revés, pero al sellarlo, al ponerle la tinta y al ponerlo por un papel, te sale la impresión correcta. Esta era la antigua técnica de impresión de la tipografía. Y esta letra que ustedes ven acá es una letra Impact que muchos de ustedes utilizan en cualquiera de sus trabajos prácticos hoy. La gran diferencia es que estas letras fueron diseñadas para fundirse con estos moldes de plomo, pero luego vino la computación y se creó el vector que ustedes ven en sus computadoras. Pero básicamente es la misma letra, por eso
requiere la misma disciplina con la que se creó el tipo de plomo. Qué loco, ¿verdad? Qué loco pensar que requiere de tanta precisión matemática prácticamente crear letras. Pues eso es así. Las letras que se usan para leer, para juntar grandes cantidades de texto, son las letras más difíciles de crear. Y luego están las letras que se crean para fines concretos. Estos son logotipos. La mayoría de ustedes se va a ver reflejado en alguno de estos logotipos porque son películas que a la mayoría nos gusta, que ya hemos visto, que nos sentimos identificados. Fíjense lo que es la tipografía de Walt Disney. Se crea toda una, esto se llama familia tipográfica, cuando se crea todo el abecedario, la versión minúscula, los números, los símbolos, los signos, y eso se llama familia, ¿verdad? Entonces, para crear esta palabra, que es realmente, o incluso esta, ¿verdad? Para crear esta palabra de acá se diseña todo un conjunto de caracteres, pero el objetivo de esta letra es básicamente escribir la palabra Walt Disney, que es como la firma de Walt, ¿verdad? Pasa lo mismo con todo. Si se fijan, acá está Coca-Cola, acá está Pampers. Pampers tiene su familia tipográfica, pero se utiliza la parte que nosotros necesitamos para escribir nuestra marca. Pasa lo mismo con Instagram, pero Instagram en este caso yo creo que sí tiene una familia bien desarrollada. Coca-Cola también tiene una familia bien desarrollada, pero bueno, nos interesa la parte en la cual escribimos el nombre de la marca. Está bastante interesante el hecho de ver que todo el tiempo se están creando letras nuevas, o se están reciclando letras antiguas y creando cosas interesantes para películas nuevas, mejor dicho. Así que la tipografía te da identidad. Seguimos avanzando. Quería mostrarles este caso en particular, porque este es de un profesor mío de la facultad. Este es el profesor tocayo encima, ¿verdad? Se llama Rodolfo Fernández Álvarez. Él era mi profesor de diseño en la Católica y sin embargo, después de varios años trabajando en Paraguay y destacándose porque era uno de los mejores diseñadores que teníamos, un uruguayo de nacimiento, pero paraguayo por adopción, viajó y se fue a vivir a España. Ahora mismo él vive en Málaga, y además de todo el trabajo de diseño que realiza, se fue a las bases y creó estas pequeñas herramientas que se llaman Rolf Pens, creó su propia marca, ¿verdad? Y son unas herramientas de metal que sirven para escribir caligrafía. Entonces, él te vende una de estas y vos le llenas de tinta, ¿verdad? Usas un bol de tinta y te muestra cómo tenés que usar la herramienta para generar los diferentes caracteres caligráficos. Esto era la caligrafía, amigos, antes de que existieran los bolígrafos Bic, antes de que existieran los lápices de papel, la tinta y el pergamino o el papel de bagazo eran lo que se utilizaba para crear, digamos, un soporte sobre el cual se pudiera escribir. Es más, no incluí acá, pero les voy a mostrar para que vean. Entre las imágenes que obtuve para estas presentaciones, encontré una muy interesante. Miren esto. Solo aprecien esto. Esto es una página antigua con las minúsculas carolingias y el esquema de diseño que se utilizaba en la antigüedad. Estamos hablando del año 800, del año 1000 más o menos, donde todos estos adornos se creaban para adornar tu página. ¿Por qué se hacía esto? Porque básicamente todo esto que ustedes ven negro acá, todo lo que no sea de color blanco, es el color de una madera, ¿verdad? Esto es una madera tallada y refinada al 100%, en donde cada letra es, digamos, el relieve que sale sobre esa madera, que se entinta y se coloca en la página. Así que los tipos decían, bueno, tenemos toda esta madera acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar nomás ahí? No, vamos a hacer algo interesante, ¿verdad? Entonces diseñaban, se tomaban el tiempo
de generar todos estos marcos súper mega interesantes para la página. Ahora, obviamente con el correr del tiempo eso se volvió poco práctico para el avance de la humanidad, ¿verdad? Así que se tuvo que eliminar los ornamentos excesivos y bueno, después ya vinieron otras tecnologías y evidentemente lo que importaba era la lectura de las páginas y no así el ornamento, ¿no? Son épocas de la humanidad y todo tiene una razón de ser en su momento. Quería mostrarles estos porque quiero que vean que hoy en día hay tendencias que quieren volver a lo caligráfico, que quieren volver a las bases y que la gente vuelva a aprender a usar letras. Yo me imagino que muchos de ustedes ya casi no usan más caligrafía manuscrita, ¿verdad? Pero bueno, ahora que todo está mecanizado, ahora que todo es tecnológico, imagínense que así como se diseña una letra, se diseña una página. ¿Eh? Esto es una página del New York Times. Esta es la grilla compositiva del New York Times, con divisiones, con módulos. Fíjense cómo la fotografía cae exacto en 3 cuadros y medio para ser más preciso. Fíjense cómo el titular y toda la información del diario cae solamente en el módulo superior. Cada columna está medida en esta composición. Cuando uno diseña una página, uno piensa siempre en el tamaño de la tipografía más chica y prepara los renglones de su página como si fuese que va a entrar la tipografía más chica. En este caso sería la tipografía de texto corrido. Y a partir de ahí se hacen las divisiones por una medida modular y uno tiene su grilla compositiva. Y esto es lo que llamamos nosotros boceto de una página. Cuando se diseñan revistas, libros y compañía, uno tiene en cuenta, primero tiene que tener en cuenta esta grilla que está acá, tiene que saber cuántas columnas tenés, obviamente, ¿verdad? Qué tamaño es tu revista, herea, y después empezás vos a bocetar. Esto nosotros hacíamos como una especie de mono, le llamamos, ¿verdad? O boceto justamente, en donde le preparamos al diseñador para que vaya insertando los elementos. Yo llegué a estar como el que diseñaba cuando le pasaban esto y también llegué a estar como el que diagramaba y le pasaba esto al diseñador para que haga la página. Así que la tipografía es el elemento que más se tiene en cuenta antes de hacer tus grillas y tus composiciones. Todo depende de la letra que seleccionaste. La letra no solamente sirve para leer, ya les dije, sirve para identificarnos con algo y sirve también para transmitir emociones o transmitir alguna especie de mensaje oculto, ¿verdad? Esto fue el adelanto que les envié por WhatsApp y básicamente cada letra te transmite algo, ¿no? Te puede llegar a transmitir algo. Cada letra tiene un nombre, cada letra tiene un autor, un creador, un diseñador y se crea para un objetivo. Por ejemplo, acá, Bloodlust, una tipografía que tiene este efecto, vamos a acercarnos un poquito, un efecto medio sanguíneo ahí. No podés leer 3 párrafos con esta misma letra. Bueno, podés leer, pero sería muy incómodo, ¿verdad? Lo mismo acá, Space Age, ¿verdad? La palabra único. Único parece, no sé, un club nocturno, parece qué sé yo, un local a donde me voy y tengo, no sé, vino o lo que sea. No parece ser que yo pueda estar escribiendo líneas y líneas y líneas con este tipo de letra, con Space Age. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros queremos leer una X cantidad de texto, normalmente utilizamos este tipo de letras. Se llaman letras con serifa. La serifa es esto. Es esta terminación así en caída que tienen las tipografías. Se viene, digamos, son antiguas y básicamente se crearon a partir del alfabeto romano las serifas, ¿verdad? Son las terminaciones de las letras. Hay letras que no tienen esas terminaciones, que simplemente terminan en un molde plano o bien geométrico. A esas letras se les dice sin serifa o se les dice de palo seco. El palo se refiere al asta o a la extensión de la letra, ¿verdad?
Y estas, bueno, básicamente son decorativas, sirven para escribir una o dos palabras como máximo, no sirven para escribir mucho texto. Con los títulos también es un poco complejo, porque si tenemos material que tiene varios títulos, en esta letra ya se vuelve medio jodido. Las letras que se usan para la lectura propiamente son las que tienen serifa y las que no tienen serifa, hechas para legibilidad, ¿verdad? Y luego, eso que les dije recién, ¿verdad? La caligrafía que está volviendo. Mucha gente está escribiendo nuevamente con letras caligráficas, y las tipografías que se crean hoy en día también se crean para emular a las letras caligráficas. Y bueno, acá solamente les quería mostrar que con tipografías, con letras, se pueden crear símbolos. Estos símbolos pueden usarse propiamente como logotipos. Fíjense en esto, ¿verdad? La letra original es esta R que está acá. Son estos caracteres. Sin embargo, este programa me permite a mí separar a las letras, me permite a mí convertir a curvas. Eso significa perder la propiedad que tengo de escribir, sino que en vez de poder escribir por la letra, yo la puedo deformar y puedo generar, digamos, un diseño a partir de esa letra. Pero eso es algo que no vamos a profundizar tanto, porque ustedes no van a, digamos, a trabajar distorsionando letras ni nada por el estilo. Solamente les quería mostrar que podemos hacer eso. Hay veces que las tipografías en sí son tan geométricas que pueden generarse prácticamente elementos como para dibujar. Fíjense, esto no es otra cosa que la propia R. Dado vuelta ahí. Acá. Le hacemos un espejismo, le decimos, y parecen ahí las patitas de un bicho, ¿verdad? Tenemos ahí la base de nuestro logotipo, la S acá, le doy para girar, le duplico y tengo ahí mi hélice o la cabeza de mi bicho, ¿verdad? Y acá tengo la C, que es como digamos, la garrita o el dientecito ahí de parece una hormiga, vamos a llamarle que una hormiga, ¿verdad? Y creo un carácter, creo un símbolo para una marca, por ejemplo, solamente a partir del uso de letras, ¿verdad? Y luego, bueno, está el hecho de diseñar propiamente con tipografía, ¿verdad? Nosotros podemos agarrar una tipografía, podemos deformarla, podemos cambiar, digamos, su orientación, sus caídas. Vamos a suponer que queremos agarrar esta R de acá. Ay, perdón. Tomamos la R, la extendemos, la D la podemos extender. Ahí la extendemos un poquito para arriba. La L la queremos extender, pero para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos generar como una dinámica divertida en el uso de las letras. Ahora, lo que no se recomienda es hacer esto que les voy a mostrar. Ahora estamos utilizando estas posibilidades de deformación exclusivamente para entender el funcionamiento del carácter. Pero si vos elegiste un tipo de letra como el que está acá, esta se llama Divine TXT, jamás tenemos que hacer esto. Esto se llama expansión o deformación horizontal. La letra no se creó para deformarse horizontalmente. Cada uno de los pasos, eso que les mostré, de la grilla, de la composición, está súper bien medido para que en esa forma la letra tenga su funcionalidad. También está prohibido, o nosotros por lo menos no toleramos, el estirar una tipografía. El hecho que el programa te permita hacerlo no significa que lo tenés que hacer, ¿ok? No estamos a favor de formar la tipografía así gratirola. La idea es que las tipografías se usen así como vinieron, así como están hechas, y que si vas a deformarlas, las deformes para hacer algo como esto, ¿verdad?
A ver un poco, vamos a divagar acá un poquito. Ah, fíjense cómo se arma una especie de escudo ahí, ¿verdad? Esto está interesante, ¿verdad? Esto está interesante. Porque se soldó la S con la C y se generó una especie de... parece un ovario, muy raro está esto. Perfectamente podría ser un, ¿cómo les voy a decir? Un consultorio médico así de fertilidad, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos la R que nos puede dar también otro, al reflejar y al duplicar puede darnos otro sentido también, puede darnos otra utilidad. Es decir, la idea es explorar posibilidades con las letras. Les va a tocar a ustedes un trabajo en el cual van a tener que elaborar para una fundación, una organización sin fines de lucro y laburando para esta organización van a tener que crearle una marca. No crearle, a lo mejor muchas ya tienen, pero ustedes deberían poder mejorar fácilmente la marca de una organización, como una fundación, un comedor o lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de ese trabajo en el próximo video. Y espero que les guste, ¿verdad? Aprecien un poco más lo que es el tema del diseño de letras. Los mejores diseñadores prácticamente vienen del ámbito de las letras porque se dominan todas las técnicas habidas y por haber. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.